XX mexicano fue el siglo de la tierra. Hoy podíamos decir con profundo interés y convicción que fue el siglo del territorio, porque un pueblo sin tierra, sin aguas, sin montes, sin pastos, hizo la Revolución Mexicana, cuyo producto más genuino fue el artículo 27 en la Constitución de 1917, que abrió las compuertas del reparto agrario. De 1917 a 1992 se titularon o se dotaron a 32.900 núcleos agrarios que constituyen el 51% del territorio nacional en una vasta y diversificada condición territorial. Las legislaciones que sucedieron al constituyente del 17, el Código Agrario del 34, del 40, la Ley Federal de Reforma Agraria del 71, otorgaron que se dotaría de tierras, aguas, montes y pastos a los núcleos agrarios, y ahí embrionariamente se retomaba la noción de nuestros pueblos originarios del territorio como una unidad que era más que el bosque y la selva. Era la biodiversidad, eran los recursos generales que la naturaleza presentaba, el conocimiento tradicional, los lugares sagrados, los lugares de contemplación y el agua superficial que brotaba naturalmente o que podía ser accesible a través de obras manuales. Y esta condición de la visión general del territorio generó entonces esta diversidad en los núcleos agrarios, pero que son la garantía y preservación para la conservación de la naturaleza, que es el medio de soporte del medio ambiente necesario para la vida humana. El bien jurídico tutelado en materia ambiental es la vida humana del planeta, de esta generación y de las futuras. Y por eso adquiere un sentido transversal profundamente vinculado a esta concepción del territorio. Y veamos cómo se expresa esto en términos físicos. El territorio también es algo más que una dimensión física, es una dimensión social, cultural, económica y ambiental. El 70% de los bosques y selvas de que dispone nuestro país se encuentran en núcleos agrarios. 630 núcleos agrarios colindan con la franja del litoral marítimo terrestre. 28% de la frontera norte y 3/4 de la frontera sur son propiedad de núcleos agrarios. 1/3 de los totales de bienes mineros no metálicos se encuentran en núcleos agrarios. 2/3 de los recursos hídricos del país se encuentran en los núcleos agrarios. De ahí que hoy tenemos que recuperar una visión integral del territorio cuando hablamos de núcleos agrarios, porque la contrarreforma agraria de 1992, que modificó la Constitución, uno, para cancelar el reparto agrario y dejar vivas las condiciones porque no se ha legislado en combatir el latifundio, y menos prevenir y sancionar el neolatifundismo que está desarrollándose en los núcleos agrarios a partir del proceso de privatización. Y que estas condiciones han venido lesionando seriamente ya aún deteriorado por la migración, la pobreza, la marginación y el envejecimiento de los sujetos agrarios a una gran parte de la población que habita y debería producir en ellos. Y esto ha tenido como consecuencia también la posibilidad de que se desarrollen prácticas en contra de la naturaleza, destructivas, empezando por la tala ilegal y constituida por la apropiación ilegal o semilegal de otros bienes de la naturaleza.
De tal suerte que hoy tenemos que recuperar esta concepción de unir la naturaleza como el elemento fundamental integrante del territorio asentado sobre la tierra para garantizar el bienestar de los núcleos agrarios, el bienestar de la población de México y la salud ambiental que el mundo necesita para combatir y detener el cambio climático cuyas condiciones de trascendencia no han sido suficientemente establecidas, pero que tiene lugar ya en nuestro país en una diversificación territorial, regional y zonal, que tuvo expresiones diversas durante los años del estrés hídrico que vivimos recientemente y que sigue en este desequilibrio de calores extremos y de abundantes lluvias que dañan la producción, que dañan la salud y que dañan las condiciones de la organización y vida social y económica de todo el país. Así que tenemos que orientar nuestra reflexión, nuestra visión, a generar una nueva conciencia en los núcleos agrarios para la conservación, la restauración y la rehabilitación ambiental. Los responsables de la política agraria del país deben unir sus nexos con las dependencias encargadas de la conservación del medio ambiente y la naturaleza en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Esto ocurrió de manera muy afortunada el sexenio pasado y debemos buscar que se profundice y amplíe en este segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Qué requerimos para ello? Uno, la actualización de los reglamentos internos y estatutos comunales, que son los documentos fundacionales y básicos que rigen la vida de los núcleos agrarios, para incorporar las obligaciones individuales y colectivas de la conservación de la naturaleza, de su restauración y de su rehabilitación. Pero en ello saber que no es un mero acto de voluntad, sino un acto que trasciende a la esfera económica para convertir a la conservación, a la restauración y la rehabilitación en un elemento económico que beneficie a los ejidatarios, los comuneros, a los ejidos y las comunidades. ¿Cómo? Uno, estableciendo áreas dedicadas voluntariamente a la conservación dentro de los núcleos agrarios, que establezca de una manera democrática un plan de manejo colectivo para que los bienes que se conserven sean de naturaleza biológicamente discernible, vegetales, animales, las condiciones de las especies diversas que constituyen esta biodiversidad puedan ser soportadas a través de apoyos directos de las dependencias oficiales encargadas de garantizar la conservación, especialmente CONAFOR. Pero también que puedan obtener recursos para sus planes de manejo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y ello permita la conservación de especies como la construcción de abrevaderos, lugares de vigilancia, lugares de observación de las especies en proceso de extinción de orden animal o de conservación de especies vegetales que se encuentran seriamente lesionadas. En segundo lugar, es posible establecer acciones directas para la venta de bonos de carbono, pero en ello también es necesario tener un extraordinario cuidado. En los últimos años vimos una plaga de defraudadores que venían con las carteras de los bonos de carbono proveniente de los países industrializados, que así es como lavan sus pecados de culpa del proceso de degradación ambiental que vive el mundo, y entonces la clase media europea, la clase obrera de los Estados Unidos, colaboran poniendo un recurso mínimo, pero que suma millones de dólares y de euros para favorecer que sean puestos al servicio de los conservadores de la naturaleza. Pero como no es una actividad que se encuentre suficientemente regulada, ha sido espacio para especuladores que obtienen
$1,000 por árbol en Europa y al trabajador agrícola o al ejidatario o al comunero le pagan $20 por árbol al año. Y esto trajo como consecuencia, cuando se descubrió, pues que hubiera una enorme desconfianza y han dejado de desarrollarse los programas del bono verde o para la retención de las emisiones de carbono. El gobierno mexicano inició un procedimiento para desarrollarlo que hoy va a tener oportunidades de tener el aliciente y el estímulo del Banco Interamericano de Desarrollo y que requiere de que haya el conocimiento, la difusión para que estas acciones puedan desarrollarse. Junto con ello ha habido una condición muy importante que tenemos que reconocer, que es el programa Sembrando Vidas, iniciado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha logrado números impresionantes, más de 500,000 sembradores en el país que han llevado adelante estas tareas de recuperación del territorio para la siembra de la milpa, la siembra de árboles frutales y la siembra de maderables. Tiene que tener un acompañamiento técnico y social permanente para poder garantizar que el desarrollo económico y ambiental estén profundamente articulados y estén anclados en las decisiones colectivas de los núcleos agrarios para lograr su trascendencia en el tiempo. El tercer elemento es la participación de los núcleos agrarios en las áreas naturales protegidas, especialmente de las de carácter federal. Esto es una declaratoria del gobierno, a diferencia del área dedicada voluntariamente a la conservación, que es un elemento de decisión interna de los núcleos agrarios o incluso de particulares. Aquí es un decreto que se establece señalando la restricción de actividades económicas y estableciendo la priorización por aquellas que permitan la conservación de los bienes de la naturaleza. Ha habido una desinformación permanente, auspiciada entre otros por los intereses mineros, que se han opuesto permanentemente a la declaración de áreas naturales protegidas de carácter federal, que sean reservas de la biosfera o reserva para la vida animal y vegetal. Y han financiado amparos. Al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, había 3,000 amparos en contra de declaratorias de áreas naturales protegidas, donde los actores eran núcleos agrarios o integrantes de núcleos agrarios. Hicimos una tarea muy fuerte para lograr el desistimiento de un alto número de estos amparos, sin que por desgracia hayamos logrado la extinción de todas estas acciones pseudolegales que se oponen a la conservación de la naturaleza. Y de eso se estableció una falsa conciencia de que la declaratoria de un área natural protegida significaba una expropiación a los propietarios, fueran ejidos, comunidades o privados. Y por eso su oposición y los amparos que se han presentado. En la cuenca del Vaso de Texcoco, al declararse el área natural protegida, aparecieron también amparos de núcleos agrarios auspiciados por los depredadores del territorio que estaban asociados con las minas de diversos materiales pétreos y de arena a la construcción del fallido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que financiaron que la existencia de los amparos, intentando hacer creer a la población de la cuenca del Vaso de Texcoco que se trataba de una expropiación. Nada más lejos que eso. La declaratoria es un instrumento que permite un desarrollo armónico de actividades económicas, que garantiza y prioriza por la recuperación de especies endémicas, tanto vegetales como animales, y que ofrece alternativas de ocupación y de actividad económica que van desde el cuidado de los santuarios declarados en las áreas naturales protegidas, la generación de obras de conservación que son aportadas con dinero de la Federación o de los estados y que generan el pago de mano de obra, hasta la de
los guardabosques y los observadores y los cuidadores de la naturaleza. Y esta actividad se encuentra vinculada a propiciar actividades económicas permitidas de acuerdo con las naturalezas topográficas, hidrológicas, vegetales, forestales y animales que se encuentran en estas áreas. Así que tiene que desarrollarse y mantenerse una amplia campaña de orientación, de difusión, vinculada con las reales organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, y que esto nos permita ir construyendo muros de contención a la deforestación, a la pérdida de recursos hídricos, a la pérdida de mantos acuíferos, y que nos garanticen la existencia de la vida y nos garanticen las condiciones de captura de agua fundamentalmente orientada a la producción de alimentos que nos garanticen a su vez la autosuficiencia alimentaria. Así que una gran batería de instrumentos de política, de gestión, de acción jurídica tenemos a mano para poder impulsar que los núcleos agrarios en este extenso diversificado territorio, de acuerdo con la vocación productiva de la tierra, y no podemos olvidar que solo el 64% de la superficie de los núcleos agrarios y 50% del país tiene vocación agropecuaria. No podemos confundir agrario con agrícola, pero sí encauzar las condiciones de conservación del territorio bajo una orientación de cohesión social participativa, libre y democrática que nos permita la defensa de nuestro territorio en beneficio de esta generación y de las futuras.